amigos, y me da mucho gusto saludar esta mañana. Yo creo que un morenista de hueso guinda, don Agustín Guerrero, quien es vocero del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. No habíamos tenido la oportunidad de platicar, pero bueno, me queda claro que dentro del partido hay quienes son morenistas de hueso guinda, otros morenistas que se incorporaron en la época reciente ya con un partido con un movimiento muy sólido, muy liderado por Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, pues las visiones son bienvenidas y muy interesantes respecto a los tiempos que está viviendo Morena, sobre todo con los últimos casos que sin duda siembran también a la opinión pública. Don Agustín, qué gusto, buenos días. El gusto es mío, Pati, muy buenos días al auditorio. ¿Cuántos años de militar en Morena? Bueno, desde su fundación y en la izquierda, el año pasado cumplí 50 años de militar en la izquierda desde 1975. Y a lo largo de estos años, bueno, ha habido de todo. Victorias, derrotas, fracasos, volverse a levantar y acompañar las causas de nuestro pueblo, diversos movimientos. Fui dirigente estudiantil allá por los años 80 en la universidad, en la UNAM, cuando se dio aquel movimiento que refiere la presidenta Claudia Sheinbaum de defensa de la gratuidad de la universidad. Ahí nos conocimos en 86, en aquel movimiento. ¿Qué es la izquierda en este 2026? Bueno, la izquierda es un proyecto que le llamamos humanismo mexicano, que recoge una tradición de pensadores y de liderazgos políticos a lo largo de nuestra historia, que cruza las transformaciones que ha tenido nuestro país. Recogemos lo mejor del movimiento de independencia, el pensamiento de José María Morelos y Pavón en los sentimientos de la nación. Recogemos después toda la generación del 57 que encabezó el presidente Benito Juárez y que produce el marco legal, digamos, del Estado mexicano, vigente hasta la fecha, en la Constitución de 1857, y luego recogemos también lo más avanzado del pensamiento mexicano en la Revolución del 17, con los hermanos Flores Magón, con el presidente Madero, que ayer se celebró el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que en su convocatoria a la democracia en 1910, pues también enriquece los aspectos sociales de nuestro país. Y todo esto es parte de nuestro bagaje político, y lo queremos proyectar hacia el siglo XXI, todo eso en términos de un mundo muy cambiante, con una crisis en muchos términos en todos los países, y que queremos hacer un aporte de un modelo económico que permita generar un bienestar compartido. ¿Quién será más de izquierda? ¿Un Cuauhtémoc Cárdenas o un Andrés Manuel López Obrador? Depende de las coyunturas, hay contextos. No sé si izquierda porque se hable más extremo, sino por saber leer la coyuntura y estar a la altura del momento político, ¿no? Entonces yo creo que los dos en su momento fueron piezas claves de nuestro movimiento. Cuando el ingeniero Cárdenas inicia esto en el 87, que es la ruptura con el PRI, nunca se imaginó él, ni nos imaginamos nosotros, que iba a ocurrir lo que después ocurrió. Por primera vez en el 88 la izquierda se volvió un factor fundamental de la vida pública. Hasta antes del 88 la izquierda fue heroica pero marginal, no influía en las decisiones del país. A partir del 88, y eso se lo debemos a Cuauhtémoc Cárdenas, la izquierda se vuelve un actor fundamental de la vida pública. Y también la postura del ingeniero Cárdenas de no reconocer a Carlos Salinas de Gortari, que es con el que compite, le llama usurpador, en fin, y lo desconoce esos 6 años. Esa postura política de Cárdenas le dio una autoridad moral que le permite, una década después, ganar la Ciudad de México con mucha autoridad, ¿no? Y un poco lo mismo ocurre con Andrés Manuel López Obrador, que se vuelve un líder, primero un líder social, luego un líder político y luego un líder partidario, y conduce un movimiento que fue acumulando experiencia, cuadros, sabiduría, porque los años lo que te dan es sabiduría, entender la idiosincrasia de muchos Méxicos que tenemos. Y yo creo que en esa parte Andrés Manuel es mucho más radical que el ingeniero Cárdenas, porque abrevó de todo el pueblo, de todo el país, en 3, 4 giras que hizo como ningún otro mexicano en los tiempos modernos. ¿El poder trastocó a la izquierda?
No, yo creo que llegamos en el momento más idóneo. Fíjate que yo estoy convencido que ganamos en el 88 esa elección, estoy convencido que volvimos a ganar en el 2006, pero el contexto de una sociedad tan compleja como la mexicana lo tienes que tener siempre presente. O sea, no basta con ganar la presidencia para pensar que puedes hacer una transformación de fondo a la vida pública, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido ese reconocimiento en el 88, en un mar de gobernadores priistas, de un partido muy poderoso que todavía era el PRI en aquel tiempo, con prácticas y una cultura muy vertical que tenía el PRI, quién sabe si hubiéramos podido gobernar en aquel momento. Igual en el 2006, ya llegamos en un contexto donde la izquierda para el 2006 ya habíamos probado los gobiernos estatales. En el 88 no teníamos ni un solo gobernador, lo tuvimos hasta el año 97. En 97 la izquierda gana Zacatecas con Amalia. Con Ricardo Monreal. Con Monreal. Ricardo Monreal, Tlaxcala, con Alfonso Sánchez Anaya. Ganamos Baja California Sur con ahorita que está aquí en Segalmex, que está en Segalmex, y la Ciudad de México con Inigo Cárdenas, 97. Entonces, tenemos una muy breve experiencia de gobierno, aún siendo la Ciudad de México lo más importante, pero con Andrés Manuel ya en el 2000, que se vuelve a ganar la Ciudad de México, se suma Michoacán más adelante, y entonces se empieza a construir una experiencia de gobierno muy, muy acotada todavía, que es con lo que llegamos al 2006. La inmensa mayoría de los estados son gobernados o por el PRI, y ya para ese momento el PAN tiene 13 gobernaturas, ¿no? En el 88 tampoco tenía ninguna el PAN. Entonces, la izquierda llega con cierta madurez al 2006, pero igual, o sea, en un contexto donde hubiéramos tenido un Congreso en contra, un Senado, una Cámara de Diputados, y por lo menos unos 27, 26 gobernadores, que después habrá que recordar que se creó pues, un grupo de gobernadores que acotaron tanto a Fox como a Calderón, como a Peña Nieto, ¿no? Y que también todavía cuando llegó Andrés Manuel en el 18 había un frente de gobernadores opositor, ¿no? Entonces yo creo que ya en el 18 llegamos en una condición distinta, con más experiencia, con más gobiernos, con mejores cuadros, y eso no ha sido lo mejor, ¿no? En términos ahora de nuestro ejercicio, pero nos ha permitido pues tener buenos resultados. Y sí, traemos muchos, ¿cómo te diré? Pendientes, digamos, porque ha sido tan rápido esto, Pati, tan rápido. Estamos hablando de que hace 10 años éramos oposición. Estábamos participando en la primera elección como Morena. Oiga, don Agustín, pero ni modo que pasen otros 70 años para que aprendan a gobernar. No, yo creo que eso lo estamos haciendo bien. O sea, yo creo que se está gobernando bien, ¿no? Y traemos detectados, ahora sí que los prietitos en el arroz, pero no son la mayoría. La mayoría es un buen proyecto, buenos cuadros de gobierno, y sí tenemos ubicados donde la cosa no está caminando bien. Y necesitamos evitar que eso crezca. Le voy a proponer una pausa, porque obviamente ya sabe que en radio los tiempos nos comen, pero le quiero preguntar después de la pausa, por lo que obviamente leo con el auditorio principalmente, más allá de lo que se diga en redes sociales y diría la presidenta, los comentócratas, digo, cada uno tiene una opinión, pero después de la pausa me gustaría escuchar su respuesta. Dicen, Morena se convirtió en lo que detestaba, Morena se perdió, Morena trae exceso de soberbia, de arrogancia, de poder, y ahora hasta con líderes criminales. ¿Le parece? Después de la pausa claro lo platicamos. Sí. Estamos con Agustín Guerrero, quien es el vocero del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, hoy en Oro Noticias. Soy Pati Estrada, no le cambie. Entonces, don Agustín Guerrero, Morena, arrogancia, Morena, exceso de poder, Morena, casos de corrupción, Morena relacionado con crimen organizado, Morena culpando al pasado, Morena denostando a los medios de comunicación. Es lo que leo en mi auditorio, es lo que leo en redes sociales, y de cara a una elección, dicen ustedes, hay que poner filtros obviamente para los candidatos, eso sí, elegir candidatos muy competitivos, pero bueno, yo creo que habrá, como en todas partes del mundo, la gente que se siente muy identificada con ustedes y la gente que se siente muy decepcionada.
Bueno, sí, efectivamente, nosotros tenemos un proyecto político, un proyecto de transformación del país, pues que es muy distinto a lo que fue la experiencia del PRI gobernando y lo que fue el PAN gobernando. O sea, digamos, los tres partidos más grandes que ha tenido nuestro país en las épocas recientes han tenido la oportunidad de gobernar y la gente pues ha visto pues cuáles son los criterios, los principios y los programas de cada partido al gobernar. Entonces, sí somos distintos. Por eso hay un sistema de partidos, ¿no? Donde cada quien pues plantea sus puntos de vista y luego en las campañas se participa, se compite, se ofrece y luego la gente decide en las votaciones. Ahora, Morena, la izquierda, decidió desde 1988 ir a buscar el acceso al poder a través de las elecciones, a través de las urnas, no a través de otras vías que durante muchos años estuvo en nuestro pensamiento. Entonces decidimos ir por la vía de las urnas y nos fue mal y nos fue bien, ¿no? Nos ha ido de todo. Entonces ahora tenemos esa responsabilidad y yo creo que Morena representa un gran proyecto de transformación, incluso comparándolo con otros países que también ha ganado la izquierda, quien tiene un proyecto más sólido somos nosotros. Ahora, eso nos provoca una situación muy interesante porque el poder atrae. El poder atrae, entonces, y más cuando se vuelve hegemónico. Hoy Morena es hegemónico, no lo éramos en el 18, pero en el 24 la ciudadanía nos dio una hegemonía que no teníamos. ¿Y para qué quieren más con la reforma electoral? ¿Para qué queremos eso? Para transformar de fondo el régimen democrático. Te comentaba fuera de micrófonos, nosotros tenemos una democracia muy joven, que inició hace 30 años, en 1995, y que tiene todavía muchos pendientes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la auténtica representación del pueblo en las cámaras. Nosotros venimos de una figura donde hay diputados de mayoría que ganan su distrito y hay diputados de representación proporcional que vienen de una lista que no compite, que no busque el voto. Pero déjame hacer un paréntesis, don Agustín. Si no hubieran sido por esas plurinominales, hoy la izquierda no hubiera tenido posibilidades de ir creciendo. No, pudo haber sido con el método que proponemos. O sea, nosotros no estamos diciendo que desaparezcan las plurinominales. Lo que estamos diciendo es que la puerta de entrada sea distinta, que en lugar de que el partido registre una lista de 200 candidatos para distribuir por el porcentaje de votos que obtenga, sean de los mismos 300 que compiten, que salen a buscar el voto y entonces van a ganar 300 y habrá otro número igual o mayor que no gana, pero que son muy competitivos y que fueron también votados por la gente. Entonces, esos 200 vendrían de los más competitivos. Aquí en Puebla ya se hizo. ¿Por qué Morena no le ha dicho no a aquellos candidatos que son muy votados, muy conocidos, pero que tarde o temprano las propias autoridades determinan que tienen vínculos criminales? ¿Por qué no se han filtrado lo suficientemente esos perfiles para que al rato nadie se diga sorprendido de que, por ejemplo, el alcalde de Tequila? A mí lo que me sorprende es que una regidora también de su partido ya lo había denunciado. Nadie la había escuchado. Todo el mundo la había ignorado. Claro, hoy que las autoridades federales van tras el alcalde y le sacan el historial delictivo, dicen, ¿qué clase de fichita tenían gobernando ahí? Sí, mira, yo creo que estamos viviendo un contexto que nos impacta a todos. O sea, este hecho lamentable y como dices tú, previsible, sí debe de preverse, o sea, debes de evitar que no ocurra. Nos está ocurriendo a todos los partidos políticos. Aquí en Puebla, pues el último que acaban de detener de Coyomiapan no es de Morena, ¿no? Aunque haya estado en nuestra coalición. 3 de Movimiento Ciudadano, 1 de PCI que niega y no niega. La candidata del PRI que estaba en la campaña. Entonces, no es un fenómeno que solamente le ocurra a Morena, ¿no? Fallan ahí los partidos políticos. Yo creo que estaremos ahí. Le fallan a la sociedad cuando no hacen su tarea correctamente. Yo creo que tenemos que revisar los mecanismos de selección. Yo creo que nos falla, nos tenemos que, uno, hacerle caso a la gente en su opinión sobre los personajes políticos, porque la gente sabe quién es quién, ¿no? Entonces, esto que dices tú, si nos están advirtiendo desde antes que esta persona anda en malos pasos, mal hago yo no escuchando la opinión de la gente. Y creo que ya no es válido que el partido diga, es que no hay una sentencia. Pues sí, pero tiene investigaciones abiertas por caso de homicidio y aún así quieres postular estos candidatos, te vuelves cómplice. La sentencia ya por sí misma te inhabilita como candidato. Sí, claro. Una sentencia, eso ya ni se discute. Pero una investigación por delitos graves debe de ser elemento. Es una llamada de atención, ¿no? Debe ser un elemento suficiente para que un partido diga, pues mira, resuelve tu problema y luego nos vemos. Si sales limpio, adelante, y si no, bueno, pues allá estás, ¿no? Esa parte sí se tiene ahora que garantizar ese filtro, ¿no? Entonces nosotros hemos formado una comisión de 5 morenistas, 5 líderes, para
hacer esta evaluación previa, Ok. tanto para la afiliación como para las candidaturas. Ahí está la presidenta nacional, Luisa María Alcalde, nuestra secretaria general, Carolina Rangel, está el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, y están dos cuadros de mucha ética, el compañero Armando Bartra y Epigmenio Ibarra. Entonces ellos 5 con un equipo de gente se va a dedicar a hacer una evaluación tanto de los nuevos afiliados, porque ahorita Morena estamos iniciando el año con un padrón con 11 millones de afiliados, 11 millones. Entonces, en esos 11 millones, pues viene de todo. O sea, viene gente muy buena, muy capaz, y viene gente que se acerca al partido a ver qué saca, a ver si los agarro dormidos y a ver qué saco, ¿no? Pues yo creo que va a ser un tema muy interesante de aquí en adelante, porque bueno, va a ser este 2026 un año intermedio. Así es. Yo creo que va a ser todavía más intenso que lo que puede ser una campaña constitucional, porque de aquí se van a empezar las mediciones correspondientes en cada una de las posiciones, y entonces Morena hoy es un partido tan grande, tan amplio, con tantos intereses y con tantos personajes, unos competitivos y otros no tanto, que van a levantar la mano. Entonces, no la tiene nada fácil, sacar un proceso obviamente de unidad, y bueno, pues ya obvio, el 2027 ya será una elección constitucional, pero de eso lo platicamos más adelante. Gracias, don Agustín, por estar aquí. Gracias a ti, Pati. Que regrese pronto. Muchas gracias. Sí, Gracias. claro que sí. Son las 7:37.